¿Puede una constitución cambiar el rumbo de un país? Hablemos acerca de la evolución de las constituciones del Ecuador de 1830 al 2008. Como les decía, ¿puede una constitución cambiar el rumbo de un país? La historia del Ecuador demuestra que sí. Desde su nacimiento como república en 1830, nuestro país ha atravesado profundas transformaciones políticas, sociales y jurídicas, que quedaron plasmadas en sus constituciones. Cada una de ellas surgió en un contexto diferente. Algunas fueron producto de revoluciones, otras respondieron a crisis políticas y varias de ellas marcaron el reconocimiento de nuevos derechos para la ciudadanía. En este recorrido me van a acompañar a mí y a mis compañeros y conoceremos las constituciones más importantes del Ecuador, su contexto histórico, sus principales características y los acontecimientos que marcaron la evolución del Estado ecuatoriano, hasta llegar a la constitución vigente del 2008. Hablemos de las primeras constituciones del Ecuador. La Constitución de 1830. El Ecuador nació oficialmente como república el 13 de mayo de 1830. Tras separarse de la Gran Colombia. En ese mismo año se aprobó la primera constitución en Riobamba, durante el gobierno del general Juan José Flores. En esta constitución tenía como principal objetivo organizar el nuevo Estado y establecer sus primeras constituciones. Entre sus características podemos encontrar la división de poderes, el reconocimiento de la religión católica como una religión oficial, un sistema presidencial fuerte, el derecho al voto únicamente para hombres con determinados requisitos económicos y sociales. Lo más importante de esta constitución, que permitió el nacimiento jurídico del Ecuador como un Estado independiente, sin embargo, la participación política era muy limitada y la mayoría de la población no tenía derechos políticos. La Constitución de 1835. 5 años después se aprobó una nueva constitución en Ambato. Esta buscó disminuir el poder militar y fortalecer el poder civil. Entre los cambios más importantes estuvieron mayor independencia entre los poderes del Estado, la eliminación de algunos privilegios del presidente, fortalecimiento del Congreso Nacional. Esta constitución representó un primer intento por construir una democracia más equilibrada. Las primeras constituciones marcaron el nacimiento del Estado ecuatoriano. Sin embargo, los constantes conflictos políticos entre conservadores y liberales darían paso a nuevas reformas que transformarían profundamente la organización del país. Del conservadurismo al autoritarismo. Hablemos de la Constitución de 1845. La revolución marxista puso fin al gobierno de Juan José Flores y como consecuencia promulgó una nueva constitución. Sus principales aportes fueron limitar el poder presidencial, fortalecer las libertades públicas e impulsar una administración más democrática. Esta constitución representó una reacción contra los gobiernos autoritarios de la época. Hablemos de la Constitución de 1869, la Carta Negra, uno de los momentos más polémicos que ocurrió durante el gobierno de Gabriel García Moreno. En 1869 se aprobó la Constitución conocida como la Carta Negra. Recibió ese nombre porque concentraba un enorme poder en el presidente. Entre sus características destacaban que el presidente podía permanecer en el poder y en sus funciones durante 6 años. La religión católica era obligatoria y solo los católicos podían ejercer plenamente la ciudadanía. Se restringían varias libertades individuales y aunque fortaleció el orden institucional y promovió la educación, también fue considerada una de las constituciones altamente autoritarias. Su aprobación generó fuertes críticas dentro y fuera de nuestro país. Existe esta transición durante la segunda mitad del siglo XIX, donde el Ecuador vivió una intensa disputa sobre la reforma de organizar el Estado y en esta realidad cambiaría la Revolución Liberal, un acontecimiento que transformó profundamente la política, la educación y el reconocimiento de las nuevas y nuestras libertades. La Revolución Liberal y la ampliación de los derechos. La Constitución de 1897, después de la Revolución Liberal liderada por Eloy Alfaro, el Ecuador experimentó importantes transformaciones. La Constitución de 1897 estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, libertad de culto, educación pública y laica, mayor libertad de expresión. Esta Constitución marcó el inicio del Estado moderno ecuatoriano. Constitución de 1929. Esta Constitución es considerada una de las más importantes de la historia dentro de nuestro país. ¿Por qué ocurre esto?, se preguntarán. Porque convirtió al Ecuador en el primer país de América Latina en reconocer los derechos al voto,
de las mujeres. Gracias al trabajo de Matilde Hidalgo de prócer, las mujeres comenzaron a participar formalmente en la vida política. Además, se reconocen los derechos laborales, se fortaleció los derechos sociales, se establecieron nuevas garantías para los trabajadores. Fue una constitución adelantada para su época. Constitución de 1945. Después de la gloriosa, se promulgó una nueva constitución. Entre sus principales avances encontramos mayor protección de los derechos sociales, reconocimiento de organizaciones sindicales, fortalecimiento de las garantías constitucionales. Aunque tuvo poca duración, influyó en reformas futuras. Las reformas constitucionales en el siglo XX prepararon el camino para una nueva etapa en la historia del Ecuador, caracterizada por el fortalecimiento de la democracia, la ampliación de los derechos y la construcción del Estado constitucional contemporáneo. La democracia moderna, la Constitución de 1979, después de varios años de dictadura militar, el Ecuador regresó a la democracia. La Constitución de 1979 permitió las elecciones libres, el restablecimiento del Estado democrático y el reconocimiento de nuevos derechos ciudadanos, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales y, en su mayor importancia, fue devolver el poder al pueblo mediante las elecciones. La Constitución de 1998, esta Constitución fortaleció los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Entre sus principales aportes estuvieron el reconocimiento de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente, nuevos mecanismos de participación ciudadana y mayor independencia en lo judicial. También incorporó tratados internacionales y los derechos humanos al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y pasamos a la Constitución del 2008, la actual Constitución que fue aprobada en Montecristi mediante referéndum popular. Es considerada una de las más innovadoras del mundo, ya que se reconocen los derechos de la naturaleza. Entre sus principales aportes también destaca que el Ecuador pasó a ser un Estado constitucional de derechos y justicia. Se reconocieron los derechos, como dije anteriormente, de la naturaleza, siendo el primer país del mundo en hacerlo. Incorporó el principio del buen vivir o el summa causai y se reconoció al Ecuador como un Estado intercultural y plurinacionalidad. También se fortalecieron los mecanismos de participación ciudadana y finalmente se ampliaron las garantías constitucionales y la protección de los derechos humanos. Esta Constitución continúa vigente y en base a un sistema jurídico ecuatoriano lleno de justicia. Si bien los derechos y los artículos de esta Constitución están impresos en la Carta Magna, hay momentos en los cuales siempre ha flaqueado la defensa civil y jurídica dentro de esta. Las constituciones no son únicamente normas jurídicas, representan la evolución política, social y democrática de un país. Cada una respondió a los desafíos de su tiempo, transformando la organización del Estado y ampliando progresivamente el reconocimiento de los derechos. La historia constitucional del Ecuador demuestra cómo la búsqueda de la libertad, la igualdad, la justicia ha impulsado importantes cambios en nuestras instituciones. Para finalizar, la Constitución del 2008 recoge en gran parte estos procesos históricos de las antiguas constituciones y las consolida en unos principios fundamentales que son el Estado constitucional y de derechos y justicia, el buen vivir y la protección de la naturaleza, el summa causai. Comprender la evolución de las constituciones ecuatorianas es comprender la historia misma del Estado. Solo conociendo nuestro pasado podemos valorar el presente y contribuir a construir un mejor futuro para nuestro Ecuador.